que un cristiano debe de saber, lo primero que un cristiano debe de saber, es que saber quién es, ¿sí? Lo primero que uno debe saber es saber quién es. Y no estoy hablando de el nombre, Ricardo, por ejemplo. No, yo no soy Ricardo, ese es mi nombre, ¿sí? Y tampoco estoy hablando de la posición en un ministerio. Por ejemplo, yo soy el pastor, eso tampoco es quién soy. Verdaderamente, yo ya he enseñado de esto, pero hoy quiero darle estas 3 pautas que son cortitas y que son buenas. ¿Por qué? Porque si usted las anota, va a poder llevar adelante una vida cristiana a pesar de todo lo que realmente nos está ocurriendo en este tiempo. Entonces, ahí puso Jacqueline, soy una hija de Dios, claro. Lo primero que nosotros debemos saber es que somos hijos de Dios. Primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que somos hijos de Dios. Anóteselo, grábeselo. ¿Por qué? Porque es muy importante para cuando el enemigo viene en contra suyo o en contra de su vida, ¿sí? El enemigo vendrá a decirte que Dios no te quiere, que no le interesa lo que vos te pasa, lo que a vos te ocurre, porque normalmente nosotros por ahí estamos pasando cosas y enseguida lo primero que pensamos es no me interesa, a Dios no le interesa lo que a mí me pasa, a Dios no le interesa lo que a mí me ocurre, y eso no es la verdad es que Dios está muy interesado porque somos sus hijos, ¿sí? También querrá decirte que no responde tus peticiones y te hará creer que no te mereces porque sos un pecador, te hará sentir como una persona indigna, y es lo primero que el enemigo siempre busca de estar haciendo. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Fíjese que el enemigo lo quiso hacer con Jesús. Allí en el libro de Lucas, capítulo 4, no le voy a leer todo, usted ya conoce cómo es la historia, y si no, léalo usted ahí completo en su casa. Yo le voy a leer nada más que el versículo 3 de este capítulo 4 del libro de Lucas. El versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Cómo le dijo? Si eres hijo de Dios. Fíjese qué importante la pregunta que él le hace, ¿sí? Si eres hijo de Dios. La primera tentación que el enemigo le pone a él es la duda, hacerle dudar que es hijo de Dios, ¿no? Entonces le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque ya había pasado un tiempo y Jesús había empezado a tener hambre. Entonces, él le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Primer punto, quiere decir que si él decía que las piedras se conviertan en pan, se convertían. Porque el diablo sabía que hay poder y autoridad en la palabra de Jesús. ¿Me está escuchando? Entonces, pero Jesús no actuó como el diablo quería, sino que lo confrontó. Jesús sabía bien quién era, así que lo confrontó con la palabra de Dios, lo confrontó con lo que dice la Biblia. Primera parte de todo esto es que usted tiene que saber qué dice la Biblia, para poder confrontar a aquellas personas que vengan en contra suyo con un texto bíblico, con una palabra bíblica. ¿Me está entendiendo? Usted tiene que saber qué contestar, qué responder de su creencia, qué responder de la posición que usted tiene. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que conocer la palabra de Dios para entonces confrontar a esa gente que verdaderamente lo que quiere es sacarlo a usted del camino de Dios y de las bendiciones de Dios. Entonces, allí vemos como el diablo lo atacó queriéndole hacer dudar que él no era hijo de Dios. Momentito,
Él es hijo de Dios, y usted es hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios. ¿Me está escuchando o no? Somos hijos de Dios. La primera posición, lo primero que tenemos que saber es que somos hijos de Dios. Tenemos que tener la seguridad, tenemos que saber bien cómo somos y lo que somos y por qué lo somos, ¿no? Cuando vos sabés bien quién sos, nadie podrá decir que no hay seguridad en vos, y podrás también confrontar al mismo diablo. Podrás confrontar a cualquiera que venga a decirte, porque vos tenés esa seguridad. Hay seguridad. ¿Tenés seguridad de que sos hijo de Dios o no tenés seguridad? Porque si no tenés seguridad, esto es una de las pautas que vos tenés que tener. Vos tenés que saber y que tenés que tener la seguridad de que sos un hijo de Dios. Eso tiene que ser así. No puede haber otra. No puede haber otra manera. No puede haber otra razón que tener la seguridad de que soy un hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? Cuando alguien te diga, vos no sos nadie, como me dijo a mí un espíritu inmundo, un espíritu inmundo me dijo, vos no sos nadie, como diciéndome, vos no me podés sacar de acá. Entonces yo le dije, yo sí sé quién soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo Jesús, el que te venció en la cruz. ¡Pah! Y lo eché. ¿Qué me cuenta usted? ¿Por qué? Porque sé quién soy y sé que tengo. Que ese es el otro punto a donde vos tenés que entrar. El primer punto de esto que yo te estoy hablando es saber quién sos. Anotate ahí, saber quién soy. Saber que soy un hijo de Dios. Saber que soy hijo de Dios. ¿Sí? Y que nunca voy a dejar de ser hijo de Dios. A menos que yo decida dejar de ser hijo de Dios. Porque hay mucha gente que decide dejar de ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque se van al mundo, dejan de congregar, dejan de orar, dejan de leer la Biblia, se van, prefieren las cosas de este mundo en vez de las cosas espirituales. Hay cantidades, hermano querido, de esos que se han ido. Para que usted tenga una idea, hay muchos que se han ido y que todavía no se dan cuenta para pegar la vuelta y empezar a correr de vuelta hacia la casa de papá. Entonces, verdaderamente, el primer punto que debemos saber es que somos hijos de Dios. Lo primero, ¿sí? Lo otro que debe tener un hijo de Dios y debe saber que lo tiene es autoridad. Diga conmigo autoridad. Anote allí en su papel, autoridad. Primero, saber que soy hijo de Dios. Segundo, autoridad. Fíjese que con esta misma autoridad que Jesús, que el libro de Lucas, capítulo 4, habla, cómo Jesús vence al diablo, con la palabra de Dios, con autoridad, sabiendo quién era. Entonces, la autoridad no es algo que se compra, sino que es algo que te dan, ¿sí? La autoridad no se puede comprar. No, usted no puede ir al almacén, deme 1 kilo de autoridad, o no puede ir al corralón y le dice, mándeme 1 metro de autoridad. No. La segunda parte que yo debo saber es que tengo autoridad, ¿sí? Y es una autoridad delegada, no es una autoridad que yo la tengo porque la compré en algún lado, sino porque me la dan. La autoridad me la dan. Por ejemplo, que siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, es el ejemplo más práctico que hay, en la policía. Un policía tiene autoridad porque le fue dada o delegada por el gobierno. Él sabe que tiene autoridad, entonces te para y vos parás, ¿sí? A menos que no tenga documento y quiera salir corriendo. Pero cuando te paran, ¿sí? Entonces vos parás. Y ahí nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Tenemos que estar preparados para eso. ¿Por qué? El policía sabe que tiene autoridad
entonces te para y vos parás. Te pide el documento y vos se lo das. Tiene autoridad y la gente obedece a esa autoridad delegada. Se para en una esquina, desvía el tráfico y el tráfico se desvía porque el policía está diciendo que se tienen que desviar. Me paro yo en una esquina, quiero desviar el tráfico, me pasan por arriba. ¿Me entiende? Entonces, quiere decir que el policía sabe que tiene autoridad y la aplica. ¿Estamos acá conmigo, está o no? Bien. Ahora, nosotros también tenemos esa autoridad delegada. Vaya conmigo al libro de Lucas, ahí mismo, usted estaba en el libro de Lucas 4, ahora vaya conmigo al libro de Lucas capítulo 10. Capítulo 10, versículo 19. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice así: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire usted lo que dice. Fíjese bien clarito acá lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo, he aquí os doy potestad. Mire, esta palabra potestad es una palabra que significa poder y autoridad. La palabra potestad significa poder y autoridad. O sea, no solo tiene la autoridad, sino también tiene el poder. No solo detienes al diablo, sino que lo puedes reprender y expulsar. Ese es el punto. ¿Sí? Yo no solamente tengo la autoridad, sino que a su vez tengo el poder. Quiere decir que yo con la autoridad detengo al diablo, paro la obra del diablo y reprendo y echo fuera porque tengo poder. ¿Estamos aquí o no? Entonces, soy hijo de Dios y tengo la autoridad y el poder delegado por Jesucristo, que me lo dio, que nos dejó, nos dio esa autoridad, ese poder. Es algo que un cristiano no le puede faltar. ¿Por qué? Porque fue a visitar a fulano, fue a visitar a mengano, y resulta que le preguntaron de Dios, se puso a hablar de Dios, tal vez oró y se manifestaron. ¿Y qué pasó? ¿Cómo hacemos si no tenemos autoridad? ¿Cómo hacemos si no tenemos poder? ¿Qué va a decir? No, esperá, vamos a llevárselo al pastor. No, estamos en cuarentena, el pastor no. ¿Me está escuchando o no? Usted tiene la autoridad y usted tiene el poder. ¿Por qué? Porque Jesús se lo delegó. Y si Dios le delegó la autoridad y el poder, usted tiene que ejercerlo, saber que lo tiene, igual que el policía. El policía sabe que tiene esa autoridad y la usa. Entonces usted tiene que saber que tiene esa autoridad y ese poder y usarlo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, cargado con todas las cosas de Dios. Soy uno de los que Dios eligió para llevar adelante una tarea específica. ¿Estamos aquí o no? Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que empezar a entender lo que realmente tenemos que hacer. Yo me sorprendo de lo que ustedes necesitan aprender, ¿sí? Hay cosas que ustedes tienen que saber. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero que realmente al momento de demostrarlo no lo pueden demostrar. No pueden llevarlo adelante. Dicen tener, pero no tienen. Entonces, anote allí, la segunda que un cristiano debe tener y debe saber que lo tiene, es autoridad. Autoridad. Ese es el punto. ¿Me está escuchando? Entonces, nosotros tenemos que empezar a entender cómo funciona la vida de un cristiano a full, con todo. ¿Me está escuchando o no? Entonces, lo más importante de todo esto es que usted vaya captando y tomando las cosas que Dios quiere hacer. Primero, tengo que saber que soy un hijo de Dios. Segundo, tengo que saber
y tengo que tener esa autoridad para poder llevar adelante mi vida espiritual, mi vida con el Señor. Ahora le voy a dar una tercera, por la cual usted necesita también tener y corregir, podríamos decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque le voy a hablar de algo bien importante, que es el carácter cristiano. El carácter cristiano. No le voy a hablar del carácter repodrido que usted tiene. No, perdón, discúlpeme. Estaba diciendo, no, eso no estaba dentro de la prédica. No, disculpe. Sáquelo eso, ¿sí? No, sáquelo. No le voy a hablar del carácter carnal, que usted ya lo conoce bien, ¿o no? ¿Usted sabe bien cuál es el carácter carnal que usted tiene? Entonces, bueno, ya no le voy a hablar del carácter carnal. Quiero hablarle del carácter entregado al Señor, de un carácter entregado cristiano, ser un cristiano con carácter cristiano. Eso es algo que usted tiene que tener, tiene que saber tener. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios, tiene la autoridad y tiene el poder, pero si usted tiene un carácter podrido, entonces todo eso no le va a servir para nada. No le va a servir su carácter podrido que usted tiene, su carácter que reacciona mal, que grita, que se enoja, ese carácter que no soporta al resto de la gente, ese carácter que no soporta ruido, que no soporta esto, que no soporta el otro. Usted ya me conoce de lo que estoy hablando, usted ya sabe de qué carácter le estoy hablando, porque usted seguramente cuando llegó al Señor tenía un carácter totalmente humano. Tal vez, tenés el mismo carácter que tu papá, el mismo carácter que tu mamá, sos igual que tu abuelo, el carácter repodrido de tu tío, bueno, lo que sea, ¿sí? Usted tiene un carácter porque usted viene con un ADN ya que le trajo ese carácter. Puede ser un carácter pasivo también. Son esos tipos de personas que nunca hablan, que no se meten con nadie, que al contrario, que siempre están a un costado, que se van para otro lado, o tiene ese carácter melancólico, el que llora por cualquier cosa, ¿no? Son caracteres melancólicos. Usted va a decir, no, pastor, ¿cómo va a llorar? Sí, porque hay distintos, no me voy a poner ahora a enseñarle todos los caracteres, pero cada persona tiene un carácter diferente y usted puede tener uno de esos caracteres, ¿sí? Puede tener un carácter pasivo, un carácter melancólico, puede tener un carácter agresivo, entonces usted puede tener ese tipo de carácter, ¿sí? Entonces, la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta, pero en nuestro ADN viene el carácter de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de quien sea. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que entregarle nuestro carácter al Señor, para que el Señor se haga responsable, tome el lugar y entonces nosotros empezamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿Está bien? ¿Le va así? Tengo un ejemplo que le va a fascinar. Me gustan los ejemplos, ¿sí? Y cuando tengo ejemplos, me gusta utilizarlo. Vamos a utilizar un ejemplo de un cristiano. La primera parte le voy a poner la parte carnal del mismo personaje, la parte carnal, y después le voy a mostrar la parte espiritual, para que usted se dé cuenta cómo una persona puede cambiar. Así que realmente podemos hacer cosas maravillosas cuando nuestro carácter lo tiene Dios en su mano y Él domina nuestro carácter, ¿sí? Mire lo que ocurre allí en San Juan, capítulo 18, versículo 10. San Juan, capítulo 18, versículo 10, vamos a ver la parte carnal del carácter de Pedro. Bien, dice allí, entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Bien. Mamita querida, ¿sabe? Cuando yo me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar en... Le cortó la oreja, dice. ¿Por qué le habrás cortado la oreja? Para mí, que le tiró a sacarle la cabeza. Pero el otro habrá esquivado y le cortó nada más que la oreja. Pero piénselo. Imagínese a Pedro sacando la espada y... le mandó. Entonces, quiere decir que verdaderamente le quiso cortar la cabeza, pero no pudo. Porque estaba Dios ahí, estaba Jesús. Y Jesús no permitió que pasara eso. No llegó a desviarla del todo, no, lo dejó a propósito. ¿Por qué? Porque le quería mostrar a los que estaban ahí el poder que él tenía. Entonces puso su mano en la oreja y se la pegó con la gotita. Puso la mano en la oreja y se la arregló. Le arregló la oreja, ahí nomás le sanó la oreja. Le hizo una cirugía plástica y le pegó la oreja de vuelta. Entonces, imagínese lo que habrán pensado esa gente que estaba ahí para meterlo preso. Igual se lo llevaron preso. Pero piense, ¿cómo iría este muchacho Malco? No iría tocándose la oreja diciendo, pero me la cortó, y ahora está intacta, está sana. Y capaz que le preguntaba a los soldados que iban ahí, che, ¿está sana la oreja? ¿Se nota alguna herida? ¿Se nota algo? Y el otro le debía decir, no se nota nada, es buen cirujano este. ¿Me están escuchando o no? Quiere decir que Jesús permitió eso para dar una terrible enseñanza a sus soldados y a Malco, que era el que venía a apresarlo. ¿Se da cuenta? Tremendo lo que hace el carácter carnal. Reaccionó Pedro rápido y ya quería matar a alguien. ¿Se parece a vos? No. ¿A vos se parece? O sea, ¿tu marido? No, mi hijo. Tu hijo, mira vos. Bueno, algunos se parecía, ¿viste? El carácter carnal hace que uno reaccione de una manera agresiva. Agresiva. Así que cada vez que te pones agresivo, cada vez que reaccionás mal, recordá que no tenés el carácter cristiano. Entonces, ¿de qué sirve ser hijo, tener autoridad y poder, si no tengo el carácter cristiano para saber dominar mi poder, mi autoridad? ¡Wow! Para poder saber enviar la palabra al tiempo y poder decir, bueno, estoy dominando mi vida. ¿Por qué? Porque Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Dominio propio. Dominio propio. Hey, ¿está ahí o no? ¿Me está escuchando? Hay algunos que no me quisieron escuchar hoy. Capaz que el Espíritu le avisó de lo que yo iba a hablar, ¿verdad? Entonces dijeron, no, hoy no me meto, hoy no me engancho, porque me va a dar con un palo, me va a dar con un caño, ¿no? Quédese tranquilo. Después lo va a ver, porque ¿sabe qué? El chuma viejo que tenía dentro no lo va a dejar. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? A ver, ¿de qué hablo? Quiero saber de qué hablo, ¿vio? O sea que si usted no me ve porque me quiere ver, después me va a ver por chusma, porque quiere chusmear a ver de qué hablé, qué es lo que dije, ¿me entiende? Qué lindo, ¿no? Eso me entusiasma. Bien. Vamos ahora a ver a Pedro, pero con el carácter transformado, con el carácter espiritual, con el carácter de un hijo de Dios. ¿Me está escuchando? Fíjese, dice Hechos 4, versículos 5 al 10 le voy a leer, ¿sí? Medio largo lo que voy a leer, pero vale la pena, ¿sí? En realidad le tendría que leer más, pero vale la pena leer estos versículos, así que busque ahí, Hechos 4, versículos 5 al 10. Y dice así:
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? Fíjese, potestad, ahí está, esa palabra, autoridad y poder y autoridad. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, escuche bien, no desenvainó la espada. Esta vez no tenía espada. Cuando un cristiano cambia el carácter, cambia todo. Vende el revólver, lo cambia, lo tierra, lo tira a un río. ¿Me escuchó? ¿Sí? Bien. Entonces Pedro se nota que vendió la espada o la tiró o vaya a saber lo que hizo. Y ahora, fíjense lo que dice. Entonces Pedro, lleno de ¿qué? De bronca, porque lo habían metido preso, los voy a reventar a todos, los van a saber ustedes quién soy yo. ¿De qué estaba lleno? ¿De qué estaba lleno? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál era su carácter ahora? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Después de encontrarse con el Espíritu Santo, su vida cambió, su vida fue transformada. Ya no le hacía falta salir con una espada. Como no te hace falta vos salir con un cuchillo, ni salir con un revólver, como no te hace falta vos salir con cara de enojado, ¿me entendés? No, ¿sí o no? Hoy no te hace falta salir con toda la bronca, salir con ese carácter repodrido. Hoy no te hace falta salir a pelearte con la gente, ni a gritarle, ni a ofender a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy estás lleno del Espíritu Santo. Hoy estás lleno del Espíritu Santo. Antes tenías el carácter repodrido. Antes tenías ese carácter de pelear, de enojarte, de fajar a alguno, de agarrarte a trompada, de pegarle un cachetazo, de rajuñarla a ella y arrancarle los pelos. Porque las mujeres también tienen la suya, ¿vio? Un día hablando con una mujer me dijo, no, pero yo le clavé una puñalada a mi marido. Yo dije, menos mal que son las indefensas, las que hay que cuidarlas. Los hombres son los golpeadores. Y ella le clavó una puñalada a su marido. Imagínese, cuando yo hablaba con ella, yo dije, wow, ¿con quién estoy? ¿Me entiende o no? Entonces, quiere decir que ya no me hace falta a mí salir con la espada. Ya no me hace falta. Sí tengo que llevar la espada. ¿Qué espada? La de la palabra. La palabra de Dios. Pero tampoco la tengo que llevar abajo el brazo. Vio que hay algunos que ya tienen el sobaco marcada la Biblia. Hasta olor a chivo tiene la Biblia. Porque la llevan abajo el brazo. Hay gente que se cree que porque pone la Biblia abajo la almohada va a estar bien. No. Lo que usted tiene, el apóstol Pablo dijo que la Biblia, que la palabra está ¿dónde? En tu corazón y en tu boca. Cuando vos aprendés la palabra, no te hace falta llevar la Biblia para todos lados. No te hace falta, ¿por qué? Porque vos tenés la Biblia. Hay un pasaje bíblico que está mal interpretado, ¿sí? La Biblia dice, solamente cuando te hagan preguntas, yo llenaré tu boca, para que vos sepas qué responder. Sí, claro, pero tenés que saber la Biblia, hermano querido, ¿sabes? Tenés que conocer la palabra de Dios para que el Espíritu Santo en ese momento saque ese texto bíblico y lo pueda utilizar como una defensa o como una espada para herir al adversario que te viene a atacar. ¿Estamos acá o no? ¿Sí?
Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Saca de tu corazón, de tu alma, de tu mente, saca ese texto bíblico que vos ya te lo sabés, que lo leíste muchas veces. A lo mejor no te lo acordás si te lo pregunto, pero sí en ese momento el Espíritu te lo va a hacer recordar. Mire, infinidad de veces uno está hablando y de repente saca un texto bíblico que da justo para lo que está pasando. ¿Cómo lo sacó? Lo sacó porque el Espíritu Santo saca de lo que vos tenés en tu corazón, de lo que vos tenés en tu interior. Entonces, si vos tenés palabra de Dios, el Espíritu Santo va a sacar eso y va a darte palabra para que vos puedas utilizarla en tu defensa. ¿Me estás escuchando? No interpreten mal ese texto bíblico. Hay gente que no estudia, no lee la Biblia porque dice, Dios, la Biblia dice que Dios me va a dar lo que tengo que hablar. No, mi viejo, después hablan estupideces, hablan cada taradé que vos decís, ¿cómo puede un hombre que habla de Dios hablar de esta manera o decir tal pavada? Entonces, no, eso no es así. Yo tengo que tener la Biblia. Sigo leyéndole el texto bíblico. Y le dijo, fíjese, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ellos habían sanado a uno, ¿sí? De qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire qué diferencia en el carácter de Pedro. ¿Se da cuenta? En otro momento se hubiese peleado, hubiese gritado, hubiese dicho cualquier estupidez, pero ahora él estaba lleno del Espíritu Santo y le dijo a los enemigos, se lo dijo en la cara, a los mismos enemigos le dijo en la cara qué es lo que había hecho, qué es lo que había pasado. Este se sanó porque el mismo Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron en la cruz del Calvario, resucitó, cosa que ustedes no creen que haya resucitado, pero él resucitó y entonces ahí está donde podemos verlo. ¿Se da cuenta? Así que realmente es una bendición el cambio de un carácter. Vos tenés que cambiar ese carácter. Jesucristo, en el primer versículo que leímos, demostró claramente que él tenía un carácter cristiano. Estaba siendo atacado por el diablo, sin embargo, él no reaccionaba enojado, ni lo insultaba, ni le decía nada raro, simplemente usaba la palabra de Dios para mostrarle que el diablo estaba equivocado. Cuando vos cambiás el carácter, es cuando vos empezás a usar que sos un hijo de Dios, que tenés autoridad, que tenés poder. Tu carácter te da la oportunidad, te da el lugar para que vos puedas estar sabiendo. ¿Me estás escuchando? Vos ya estás sabiendo lo que vas a hacer. Porque tu carácter apacible, tu carácter no miedoso, no un carácter de miedo, no un carácter de una persona temerosa, de una persona que realmente cree que no puede hacer nada. No, al contrario, el carácter va a seguir siendo un carácter fuerte, pero esta vez va a ser un carácter dirigido por... ¿saben? Va a ser un carácter dirigido por el Espíritu Santo. Ahí es donde se ve un cristiano. Por eso le digo que estos 3 puntos son fundamentales para un cristiano. Son fundamentales para aquel que quiere desarrollar su vida cristiana de una manera que se note, que se vea. ¿Sabe? Cuando uno cambia el carácter, en su casa cambia todo. Cuando uno cambia el carácter, enseguida
deja de haber discusiones y pleito y contienda. ¿Por qué? Porque ya no está su carácter que reaccionaba, que se ponía mal, que gritaba. Ya eso no existe más. Ahora hay un carácter apacible, un carácter que está ahí, pero que va a utilizarlo de una manera bien asombrosa. ¿Me entiende? Por eso es que es muy importante, amado hermano. Eso es importantísimo. Yo quiero que usted entienda que nosotros tenemos estas tres fases que son tan importantes. Por favor, entiéndame, son tan importantes que va a marcar su vida entre un antes y un después. Va a marcar su vida, su familia se va a dar cuenta. ¿Me está siguiendo? Su familia se va a dar cuenta que usted ya no es el mismo, que usted es diferente. Primero, porque sabe quién es. Usted es un hijo de Dios y que vengan gritando, que vengan haciendo lo que quiera, yo soy un hijo de Dios. El diablo me podrá decir, no, vos no podés hacer nada, vos no vas a llegar a ningún lado, vos no vas a hacer nada. Mirá, vos me podés decir lo que vos quieras, pero yo soy un hijo de Dios. Y voy a hacer lo que Dios quiera que yo sea. ¿Está bien? Eso es así. Ese es el punto fundamental. Voy a hacer lo que verdaderamente creo que debo hacer. Primer punto, soy un hijo de Dios. Segundo punto, Jesús me delegó, me dejó su autoridad y su poder para que yo la utilice, para que yo vaya hacia adelante marcando el reino de Dios. Tengo que marcar el reino de Dios, tengo que hacerle notar que el reino de Dios ha llegado aquí a la tierra, que el reino de Dios está funcionando también aquí en la tierra. Así como funciona el reino de las tinieblas, ahora está funcionando el reino de la luz debido a que hay un Hijo de Dios que se decide a reflejar la luz de Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Somos un reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Somos el reflejo de que hay un reino de Dios. ¿Sabe? Escuchaba en estos días atrás un reportaje que le hacen en Estados Unidos a uno que quiere imponer el aborto. Y entonces le preguntaban, ¿y por qué ustedes no pueden poner totalmente el aborto en todo el mundo? Y dice, por la iglesia evangélica que siempre se pone en contra y no sé cómo logran que no se vote. ¿Cómo logramos? Lo logramos a través del poder y la autoridad que tenemos. Atamos y reprendemos, echamos fuera, ordenamos a los espíritus inmundos que suelten al gobierno, que suelten a los diputados, a los senadores, que los suelten, le ponemos autoridad. ¿Me está escuchando? Entonces, ahí tiene el segundo punto. El segundo punto. Y el tercero, que no deja de ser importante, al contrario, es muy importante, es el carácter. ¡Wow! ¿Te acordás cuando era que te decían, cállate, bruja, lo único que haces es gritar, lo único que haces es pegarle a los chicos, estás gritando todo el día, pará con ese carácter podrido que tenés? ¿Te acordás? ¿O no? ¿No fue ayer? Ah, no, ayer no. Ayer no, porque ya hace rato que vos sos cristiano, ¿no es cierto? O ayer se te escapó la liebre. Mira, a veces se te puede escapar la liebre, pero tened cuidado que no sea muy seguido. ¿Me entendés? Tenés que tratar dentro de todo lo posible, ¿sí?, que no se te escape la liebre. Eso es importante. Eso es lo principal. Lo principal.
Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro carácter. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque tenemos autoridad y poder, y con un carácter repodrido perdemos esas cosas. Entonces dejemos de perder todo lo que Dios nos dio. Dejemos de perder todas las cosas que Dios hizo con nosotros por un carácter podrido, por un carácter que no corresponde. Deja de tener ese carácter y entregale ese carácter a Dios. Y yo te puedo asegurar que con Dios va a pulir ese carácter tuyo y va a hacer que tu carácter sea una maravilla. Mira, no lo van a poder creer, ¿sabes? No van a poder creer. La gente va a decir, pero esta persona es la misma que era antes. ¿Sabes qué? Van a venir amigos o los vecinos le van a decir a tu esposa, le van a decir, ¿cómo cambió su marido? ¿Cómo cambió su marido? Antes era un chillón, antes era un cabrón. Ahora no saluda, un hombre bueno, macanudo, siempre con una sonrisa, siempre caminando con alegría. ¿Qué tal? ¿Cómo te queda el moño? Me gustaría verle mañana las caras a alguno de ustedes. Así que yo te digo algo. Este es el momento de poder decirle, bueno, qué mejor que mi carácter lo maneje Dios. Yo soy un hijo, una hija de Dios. Tengo la autoridad y el poder delegado por Dios. Entonces quiero utilizar eso. Quiero comenzar a caminar, quiero vivir como un hijo de Dios, una hija de Dios, quiero tener esa autoridad y ese poder y poderlo expresar, pero tengo que cambiar mi carácter. Te hago una pregunta, le voy a hacer una pregunta a los varones. Si yo le preguntara ahora a tu esposa, ¿cómo es tu carácter? ¿Qué me respondería ella? ¿Qué me dirían tus hijos cuando yo le pregunto cómo es tu carácter? Y a vos, mujer, ¿qué me dirían tus hijos de cómo es tu carácter? ¡Wow! ¿No? ¡Qué golpe!, ¿verdad? Si yo fuera ahora a tu casa y llamaría a tu hijo y le diría, ¿cómo es el carácter de tu mamá? ¿Cómo es el carácter de tu papá? ¿Qué me contestaría? ¡Ay, es un amor! No sabe. Cuando yo lo hago poner mal, él va a la pieza a orar. Y sale y me agarra y me dice, hijo, te perdono, pero por favor no lo hagas más. ¿Sabes? Porque la próxima vez te voy a romper los huesos. No, eso no. Eso no. ¿Qué le parece a usted? ¿Bien? Entonces, el carácter lo maneja Cristo. Fíjese, mismo Pedro lo quiso matar a uno. Y al poco tiempo pudo hablar a los enemigos con toda autoridad. ¿Sí? Y no hubo ningún problema. Nadie se animó a decirle nada. Entonces, vamos, pongamos todo en los pies de Cristo, todo. ¿Vio como dice el refrán? Pongamos toda la carne al asador, toda. Seamos hijos de Dios. Mostrémosle al mundo que hay hijos de Dios en esta tierra. Mostrémosle al mundo que hay luz en esta tierra. Mostrémosle al mundo que el reino de Dios se estableció en la tierra, que no es que va a venir, ya vino el reino de Dios. Y el reino de Dios somos nosotros, caminando en contra del reino de las tinieblas. Mostrémosle, hagámoslo, nosotros podemos, vos podés. No te sientas inferior a nadie, no sos inferior a nadie, porque sos hijo de Dios. Tenés la autoridad y tenés el poder. No necesitas título, no necesitas algo que te digan, pero este es fulano de tal. No necesitas nada de eso.
Solamente necesitas saber que sos un hijo de Dios, que sos una hija de Dios, y que todo lo que hagas, va a ser representar a Cristo en este mundo, en esta tierra, en este país, Argentina, que está teniendo tantos problemas hoy en día. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, nosotros venimos con un ADN que a veces es muy fuerte y está muy arraigado en nuestra vida. Hace que nuestro carácter, Señor, carnal, reaccione y siempre sea el que está primero en las circunstancias, en las dificultades. Pero Dios, queremos entregarte nuestro carácter a ti. Yo soy tu hijo, Señor, y como hijo tuyo, Señor, quiero entregarte mi carácter. Quiero tener la autoridad y el poder que tú me delegaste y poderlo usar en paz, usarla con palabras, usarla, Señor, esa autoridad y poder con tu palabra, que también nos dejaste escrita para que nosotros, Señor, lo aprendamos y podamos usarla como escudo y como espada. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Dios mío, por aquellos que les cuesta todavía morir a ese carácter, dejar ese carácter de lado, ponerlo a tus pies, Señor. Te ruego que hoy puedan ellos, Señor, tomar el carácter cristiano, tomar, Señor, tu carácter con el que enfrentaste al diablo sin enojarte. Señor, tenías hambre, ya habían pasado 40 días de ayuno y oración cuando el diablo te atacó y sin embargo, con toda paz y tranquilidad respondiste, con un carácter firme cristiano, respondiste, Dios mío. Por eso nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos responder, Señor, con autoridad y poder, pero con un carácter apacible, con un carácter de cristiano, que se note que somos hijos tuyos. Gracias, Dios mío, te doy por permitirme, Señor, poner mi carácter en tus manos y ser manejado por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por controlar mi vida. Señor, muchas gracias te damos.